Pregunta, ¿vos naciste acá? Yo no nací en la provincia de Entre Ríos, en Paraná. ¿Y a qué edad te viniste acá a La Plata? Vine cuando tenía meses a vivir en una pensión con mis padres. Después volví a Paraná. Bien. A los 6, 7 años me fui a Rosario. A los 10 volví acá a La Plata. ¿Alguna vez te imaginaste cómo era tener una casa en 1900? Acompáñame a tener una entrevista con el dueño de esta casa para ver qué tal su experiencia viviendo ahí, si tiene algún recuerdo, quiénes fueron los primeros dueños de esta casa y a recorrer cada rincón de esta casa que la verdad me pareció un espectáculo. Espero que le guste mucho. Si es así, ya saben, con el me gusta, con compartirlo y suscribiéndose me ayudan a que el canal siga creciendo cada vez más. A los 12 me volví a ir a Paraná y ya a los 17, 18 me quedé acá. Vine acá y me quedé. Tengo cerca de 70, 50 ya que estoy acá. Se vinieron a la pensión, después ¿cómo llegaste a esta casa? Después ¿Cómo fue? mi papá compró una casita en Tolosa, contemporáneamente a que compró esta en el año 72 más o menos. Pero no vivíamos acá. Esta casa ya existía por ese entonces. Esta casa ya tenía más o menos 15, 20 años, calculo yo, alrededor de 50, puede haber sido un poquito más. Era una función de una especie de repartición vinculada con la salud. Después la compró un particular, le adjuntó a la casa un ascensor, porque parece que había una persona que tenía problemas de salud, entonces iba y venía con el ascensor. ¿Y también lo usaron en algún momento para carga y eso? No. No, era para... Yo lo usé para subir y bajar. Mi mamá después cuando era grande vino acá y lo usaba por el problema de la rodilla. Yo vine en el 2000 a vivir acá. Antes pasaba, cuando estudiaba, me quedaba a ponerle un día, 2, volvía a Tolosa, que era donde yo vivía, y así. Porque estaba pensada la casa por mi padre, que decía que había que hacerle negocio acá abajo para poderla mantener. Como ser administración de propiedades, fotocopia, turismo, algo de eso. Pero no se concretó, entonces seguimos viviendo en Tolosa. El 73 que yo iba y venía. Siempre la tuviste presente. Siempre la tuve presente. No dejaba de ser mi casa, venía con amigos, con chicos que estudiábamos juntos. Esta casa fue, como mi papá era ingeniero, él vendió una propiedad que tenía en Bariloche e invirtió toda esa venta en esta casa. Forma de reciclado, aplicó sus conocimientos ingenieriles y los volcó totalmente acá. Se dio el gusto, digamos, de su vida, por decirlo. Esto que podemos ver por acá adelante, yo ahora lo muestro Ese en la es el cámara. jardín de invierno. Jardín de invierno. ¿Tu mamá solía tener plantas o para qué se usaba? No, ¿O siempre era como capaz más una sala? Sí, una sala. No la usamos demasiado como jardín de invierno, pero lo era en realidad. ¿Cuántas habitaciones tiene? 5 habitaciones y 6 baños. 250 metros cubiertos cuadrados y 300 en total. 10 por 30 más o menos. ¿Esa palmera siempre estuvo en el patio? No, esa palmera nace por casualidad. Se cae una semilla de la palmera del lado que ya no está y crece esta. No, wow. Y era así chiquita y empezó a creció muy rápido. Che, qué locura. El patio estaba muy bueno, eso te felicito, está muy lindo. Y siempre pensamos en poner una pileta o algo y nunca lo concretamos. O poner césped. Me gustaría venderla porque estoy yo con mi hija nada más. Y demasiado inversión y gasto porque las casas, más si son antiguas, hay que mantenerlas. Esta está en buen estado, muy buen estado, pero necesita mantención. Bueno, quizás si hay alguien del otro lado que tenga ganas, ahora con este video que compartimos, como decís vos, para 2 personas es demasiado. Años atrás La Plata era verde, era muy pura, mucho pulmón había. La característica de las diagonales que el inmigrante o la persona que venía de otra provincia se perdía. Yo con mi vieja me perdí cuando vine solo acá. Íbamos por acá y ¿dónde teníamos que ir para allá? Volver. La historia de mi vida, de casado con mi esposa y mi hija y el hijo de mi señora que también vivió con nosotros, vivió hasta los 34 por ahí, hasta que se juntó y se fue. Pero siempre vivimos acá. 4 no es lo mismo que 2. Pero no solamente en cuanto al número, yo digo la época de uno que tiene para vivir en algo que pueda mantener, que no se deteriore rápido. Lleva mucha inversión. Por ejemplo, se rompió el termotanque, tenías que cambiar. Por lo que me mostraste, también me dijiste que los baños, cada baño tiene calefacción. Sería usable para un hostel o un motel, hotel, pensión también, pero eso sería más de un hotel. Cada habitación tiene calefacción y aire acondicionado para el verano. Mi familia misma supo tener un muy buen pasar económico y hoy no lo es ni parecido. El mío por lo menos. Mi viejo sí alcanzó a mantener
Como laburaba mucho y ganaba bien, pero por ejemplo, cuando fue el tema de la herencia de su padre, él no participó de eso. Lo dejó a los hermanos que se repartan, digamos, no le interesó entrar en esa, porque él, la imagen idealizada de su padre no pasaba por el parámetro de si tenía o no tenía plata. Él era una buena persona, laburadora, inteligente, con morales, con principios, con valores. Vengan de donde vengan, de la religión, de la lectura, de su experiencia vital. Se había venido mi abuelo de Rusia caminando, la cruzó Europa a pie y se vino de Polizonte en un barco, escondido. Wow. Ya con eso te lo pinta, no cualquiera lo hace. Llegó, se puso a trabajar de hombrear bolsa en el puerto en Rosario y después se vino a Paraná. ¿Vos sabés cuándo tu viejo llega a La Plata? ¿Te acordás más o menos? La primera vez de él, más o menos lo puedo deducir. Él nace en el 20 y a los 18 más o menos ha venido a estudiar, así que 38 ha venido acá. La profesión de él era agrimensor e ingeniero civil. Mi mamá era psicóloga y profesora de psicología. Mi hermano es arquitecto y casi doctor en urbanismo. Son más bien intelectuales, digamos, sí, pero gente buena más que nada. El título es lo de menos. Puede ser sin título y una excelente persona, con valores, con humanidad, que desprende bondad de su acto, sin necesidad de ser extraordinario. Me refiero a lo natural, ¿no? Lo que fluye, la gente que trabaja, que todos los días se gana su pan. Sí. Y tiene los valores de que persevera y triunfa a su modo, no necesariamente hace de lo económico. Los valores, las raíces. Tener salud. Eso son cosas. Eso es lo que no se paga con plata. Tenés una escalera, tenés una escalera de mármol. Mármol de Carrara. Es de un material de muy buena calidad. Las aberturas son de primera porque fueron hechas, supervisadas por mi papá, que era ingeniero y fue inspector de obra del Teatro Argentino, de la estructura metálica. Supo trabajar en un montón de obras y nunca tuvo un accidente, pero era muy minucioso. Él tenía una empresita porque mi hermano, que había tenido una enfermedad, mi viejo lo necesitaba cuidar, entonces se montó una empresita y era de primera calidad. En Paraná rápidamente tomó vanguardia sobre las demás, no por ganar, sino porque él era muy honesto y laburador y necesitaba hacerlo. Y él siempre se tomó las cosas así, hacerlas bien, si no, no las hace. Poner esta propiedad un negocio que le permitiera sustentar, porque de lo contrario era muy oneroso y se le iba por las nubes, entonces no era conveniente. Prefirió, hasta que se dé eso, vivir en Tolosa. Como eso no se concretó porque la situación política del país atravesó una crisis económica muy prolongada que repercutió primero que nada en la construcción, un parate de años, del cual no se recuperó del todo nunca. Entonces, bueno, no pudo venir a vivir acá. Claro. Yo vine a vivir ya, pero vivir como docente del 2000 en adelante, laburando en escuelas, que llevo 35 años trabajando en eso. ¿Y te alcanza para pagar todo lo que es la casa? No me alcanza muy bien porque llego a las últimas semanas y no tengo más. Aparte acá se llega a romper algo también. Es que se rompe, por ejemplo, alguna filtración de agua puede haber, no mucha, pero puede haber descascaramiento de la pintura. También algo que le podemos compartir a la gente, que en algún momento yo cuando estaba ahí medio con el laburo, vos me diste la posibilidad de pintarte la fachada. Pintar la fachada, pero a los 3, 4, 5 meses ya le empezaron a ponerle graffiti, de a 1, 2, 3 y ya es un desastre, hay que volverla a pintar. Y esos son gastos también. Sí. Es difícil mantener, aparte la misma limpieza solamente. Vos necesitas una persona que venga, sí. O salvo que uno se dedique a eso, pero tardás en limpiar, es grande. ¿Sabés lo que es? Si a uno le cuesta, capaz con un departamento chiquito, imagino. Sí, tardás 5 o 6 horas fácil. Pregunta, la escalera que está en el patio, la escalera roja, ¿eso para qué era? La escalera que da en el patio es una escalera trunca, por decirlo como la chacarera trunca. Algo así. Son da para hacer departamentitos. O sea, por ejemplo, acá arriba podrían entrar en 3 departamentos. Y como acá se pueden hacer no más de 3 pisos en altura, porque hay una disposición de como la casa es patrimonio histórico. Buen dato ese. La fachada se tiene que mantener. Vos podés hacer adentro lo que quieras, pero la cara, la apariencia que te decía, tiene que mantenerse porque es como una característica urbana de la zona del bosque, que tiene que tener cierto tipo de cualidades que la municipalidad considera pertinentes. Bueno, Hernán, muchas gracias por compartir un poco tu historia, algo que quieras decir.
No, hoy por hoy ya quisiera venderla, irme a otro lugar más pequeño. Esta casa que creo que cumplió su rol y me permitió vivir lindos momentos. Eso queda en uno. Yo sé que uno hace 50 años, en el 72 hasta el 2026 ya. Sí. ¿Cuántos años hay? Y son como 50 y pico. 50 y más de 50. Más de 50. 54 años. Que tengo que ver con esta casa, con este barrio, con esta zona, con la estación, con el centro, con el bosque. Una de las mejores zonas que se puede tener para vivir. Está a una cuadra de la estación de trenes, está a 5 o 10 cuadras del museo, del zoológico, de lo que era el zoológico, Bueno, de la misma del facultad, lago, de la misma facultad. está a 10 cuadras, está del centro a 7 cuadras. Sí. Tiene micro, tiene tren. Ahora va a venir una nueva estación de micro, va a venir acá. Ah, mira. Así que va a estar doblemente surtida de movilidad. A mí me parece algo muy lindo. Gracias por compartirnos, abrirnos la puerta de tu casa, compartírselo acá a la gente. Si la gente también tiene ganas de ponerse en contacto con Hernán o algo, me pueden hablar a mí o poner en los comentarios. La casa se lo merece y las personas disfrutan de lo que ella, como que fuera una persona muy acogedora. Exactamente, la verdad, yo que te compartí que es algo que ahora me está gustando, esto de lo antiguo, la historia de la ciudad, un poco de eso. Me dijiste que si tuvieras la comprarías. Si tuviera la compraría, así que si alguien quiere colaborar. Sí, es bienvenido. Sí, es bienvenido. Pero Claro. bueno, quizá hay algún interesado o interesada, en serio, hablando en serio, estaría bueno que nada, que si tiene ganas, Que se conecten. que se conecten. Ahí nosotros vamos a dejar algunas imágenes para que lo puedan chusmear. Sí. La verdad que es una casa muy linda, tiene mucha historia, es patrimonio histórico. Eso me parece algo espectacular que no todo el mundo lo tiene. Sí, y que este barrio está lleno de secretos, porque si uno se pone a hablar con los vecinos te cuentan cuál es la verdadera historia. Que ya son vecinos que han vivido incluso mucho antes que yo, y saben, como el vecino de acá al lado, el vecino de enfrente, saben la historia de cada casa, todos saben. Wow, o sea que son como libros abiertos del barrio. Sí, que sí, habría bueno hacer como una recorrida un día por el Bueno, barrio. si vos nos conseguís Eso. alguna charla que se pueda dar, estaría buenísimo. Estaría Sí, muy porque bueno, muy bueno. saben vida y obra de cada uno, de que vivió, que no vivió, que se fue, que se casó, cómo la vendió su casa, qué tenía, qué era, cómo era él. Qué lindo, che, Todo muy bueno, todo muy eso. bueno. Es como hay una historia viva. Supongo que te peleará mucho el precio, me Sí. imagino, porque también Sí, es siempre. una casa antigua, le saca mucho el valor a eso a veces. Sí. Y me imagino que ojalá que la puedas vender como Pero se lo merece. yo creo que también hay variedad de visiones sobre las cosas y no todo el mundo la ve como por la utilidad económica o porque cuánto tiene que invertir, sino otro enfoque por ahí que coincida más, que rescate la ubicación, la solidez de la casa, el mantenimiento de un barrio que dentro de todo, el barrio de la estación Es muy antiguo. ha progresado, es antiguo. Sí, pero al ser tan antiguo, que esté tan bien cuidada, porque quieras o no, tiene muchos años, Sí, es un perfecto. plus eso. Es un plus a favor. Te agradezco, Hernán, por compartir un poco de tu historia. La verdad que es algo muy lindo, un placer escucharte. Gracias. Así que bueno, vamos a ver qué sale de este video. Así que los que quieran comentar qué les pareció su historia, qué les pareció su casa. Y bueno, si hay algún interesado o interesada, también puede dejarlo en los comentarios. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, Hernán, un placer. Gracias. Muchas gracias.